Bueno, hola, buenos días. Soy Berenice Guayasamín, miembro del directorio de la Fundación Guayasamín, la cuarta hija del primer matrimonio del maestro Guayasamín. Creo que la obra del maestro Guayasamín tiene una vigencia y ha tenido una vigencia durante todo el siglo XX, digamos, en el que él vivió. Él nació en 1919 y murió en el 1999. Eso quiere decir que prácticamente vivió todo el siglo XX. Y la vigencia de su obra es porque él pintó todas las tragedias, todo lo que pasó en este siglo, sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, los campos de concentración, pero sobre cada uno de estos temas, aunque hizo una colección de cuadros, estos no reflejan, digamos, ese hecho histórico en sí mismo, sino que está mostrándonos el sufrimiento de la gente, de las madres, los cuerpos desnudos, que son huesos prácticamente, ¿no? Es decir, nos muestra todo el dolor de estos temas, de lo que pasó, y que es la base de la mayoría de su pintura, pero eso como no ha cambiado, todas estas tragedias no se han terminado, siguen estando vigentes, siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. Lo que ha pasado es que se han desplazado, digamos, estos hechos tan terribles de lo que sigue sucediendo actualmente en el mundo. Ahora están en otra parte, nada más, pero el dolor de la gente y los sentimientos que todo esto causa siguen siendo los mismos. Es por eso que su pintura sigue siendo vigente, porque, por ejemplo, los muralistas mexicanos, ellos pintaban un hecho histórico, una batalla, pero la batalla en sí, de ese sitio, en ese punto, en ese espacio. Él no, lo que nos muestra es el resultado, digamos, si es una batalla, el resultado de eso, el dolor que queda en la gente. Entonces es la diferencia, y por eso es que su obra sigue estando vigente. Digamos que cuando él era muy joven, por una casualidad de la vida en realidad, Rockefeller vino a visitar el Ecuador o a hacer algún tipo de negocios, no sabemos exactamente, y por una casualidad su avión o el vuelo en el que él tenía que salir no salió a la hora o al momento que estaba previsto, y le quedó una tarde ahí pendiente, y él pues preguntó y pidió si podían llevarle a ver algún artista joven, alguna exposición, digamos, como estaba aquí varado, por decir, entonces buscó qué podía hacer. Y justamente mi padre tenía una exposición en esa época, en alguna galería, y pues realmente le encantaron las obras. Eran obras de la primera época de la pintura de mi padre, de la colección que se llama Huacayñán, que quiere decir el camino por el que bajan las lágrimas. Es una palabra quichua, una palabra casi, solo la palabra es casi un poema, ¿no? Porque me parece bellísimo que con una palabra se diga el camino de las lágrimas. Entonces le compró varias obras. Mi padre estaba realmente asombrado porque al comienzo le habían dicho que era una persona muy importante,
Él pensó que a lo mejor le iba a tocar regalarle alguna obra o ofrecerle algo, pero finalmente parece que no fue así, y el Señor escogió algunas cosas, y luego le invitó a que vaya a hacer un recorrido por todos los Estados Unidos. Ahí hizo su primera exposición importante, el Museo de Arte Moderno, y vio por primera vez, tuvo la oportunidad de ver obras originales de los grandes artistas, porque él pues había terminado, digamos, la Escuela de Bellas Artes, tenía tal vez 25 años, no más, y no había salido prácticamente del Ecuador, ni a duras penas de un poco de la ciudad, pero nada más. Entonces toda su referencia de los grandes artistas era simplemente por fotografías, por libros, que además en esa época pues no habían libros así a todo color y como lo son los libros de arte ahora, ¿no? Estamos hablando de hace 80 años, entonces las cosas eran diferentes. Y pues eso fue para él realmente un paso increíble, el poder estar en los Estados Unidos, visitar los museos, hacer su primera exposición importante. Pues él tenía diabetes y empezó a perder la vista. Es uno de las cosas que le pasa a la gente que tiene diabetes, empieza a perder la vista. Se hizo atender en algunos centros, los más importantes, en la Barraquer, en España, y bueno, fue a Colombia también, es decir, lo atendieron en Cuba, y finalmente, como seguía deteriorándose su vista, y para él era pero fundamental, nosotros los hijos le convencimos de ir a los Estados Unidos a hacerse un chequeo allá. Encontramos tres sitios, pero gigantescas hospitales que solamente se dedicaban al tratamiento de la mácula. Y pues yo fui la que la familia nombró para que lo acompañe, así que fuimos los dos. Estuvimos en estos tres hospitales donde le hicieron todo tipo de chequeos, y el resultado pues en cada uno fue más o menos el mismo, que eso pues se iba a seguir deteriorando, se le podía más o menos contener un poco y darle ayudas de grandes lentes y cosas especiales para que él pueda de alguna manera seguir trabajando, aunque ya no con toda su capacidad, pero pues lastimosamente en el último sitio en el que estuvimos, que fue Baltimore, le dio un paro cardíaco y murió. El tema es que la Cancillería pidió a todas las misiones diplomáticas del mundo entero, tanto embajadas como consulados, que hagan algún evento, que se haga alguna cosa para recordar los 100 años del maestro Guayasamín. Yo pues quiero aprovechar para agradecer todo el esfuerzo que cada misión hizo por homenajear de alguna manera pues a Guayasamín. Es una bellísima obra. Mi padre en realidad era un tipo de lo más generoso, porque se entusiasmaba con las personas y gente que venía a visitarle así, simplemente algún artista
o gente que venía a pedirle algo. Él lo que hacía es sacar una obra y les ofrecía como si no tuvieran el valor que ahora sabemos que esas obras tienen en realidad, ¿no? Esa obra, por ejemplo, yo no la conocía, la acabo de ver porque tú me la enviaste, y no la teníamos incluso en nuestro registro de obras de Guayasamín. Nosotros llevamos un registro de todo lo que la fundación tiene, obviamente, pero más bien de lo que está en el mundo. Y es increíble porque tenemos registradas más de 4.000 obras. Cuando él se refería y decía, y alguien le preguntaba, algún periodista le preguntaba cuántas obras había pintado, él decía, no sé, 3, 4, 5.000 obras. Yo siempre decía, me parece un poco exagerado de su parte, pero no, ahora nuestro registro de obras importantes, que estoy hablando, ¿no?, de óleos, acuarelas, de grandes más o menos, casi tenemos 4.000 en nuestro archivo. Y de dibujos miles, ¿no? Miles realmente pueden ser, no sé, 5.000, 6.000, 7.000, no sé. Pero o sea, la productividad que él tenía era pero increíble. Y esa obra realmente es muy, muy bella. Y gracias a ustedes por estar aquí, por querer, por interesarse sobre la obra del maestro Guayasamín y pues por estar aquí visitando su casa. Muy amable.